Desde siempre, la historia del ser humano ha estado estrechamente ligada a los ríos. Hace más de 5.000 años, algunas civilizaciones crecieron y evolucionaron gracias a su ubicación geográfica en los valles fértiles de grandes ríos como el Tigris y el Éufrates, el Ganges y el Indo, el río Amarillo y el Nilo. Así fue como nacieron las primeras civilizaciones fluviales en la antigua región de Mesopotamia, en Egipto, China y el Valle de Indo en la India. Gracias a su localización próxima al río, estas sociedades pasaron de ser neolíticas a transformarse en grandes ciudades, basando su economía en la agricultura y la ganadería. Sin embargo, así como sus aguas juegan un papel bastante importante para nosotros, estas también albergan grandes misterios. Son muchas las historias que hablan acerca de criaturas y seres extraños que nadie ha podido identificar. Bestias que, con el paso de los años, han alcanzado tanta popularidad que se han convertido en auténticas leyendas que pasarán a la posteridad. Durante un corto periodo de tiempo, apenas una semana, la ciudad de Northam, ubicada en Australia Occidental, presumió de tener su propio monstruo de leyenda. Todo comenzó el 14 de enero de 1929, cuando el periódico The West Australian publicó la noticia de que una extraña criatura había sido avistada en el río Avon, uno de los afluentes del Swan que pasa justo por esta pequeña ciudad rural. Mientras algunos juraban que habían visto un pequeño caimán descansando sobre un banco de arena, otros afirmaban totalmente convencidos de que se trataba de un tiburón. Sin embargo, al leer la noticia, la mayoría de la gente sintió que ambas especulaciones no eran más que eso, especulaciones, y que lo más probable era que se tratase de un lagarto de grandes dimensiones. Fuera lo que fuese, la policía consideró que las denuncias habían sido lo suficientemente graves como para que, a la 1 de la mañana, una patrulla se desplazase hasta el lugar del avistamiento para rastrear la zona, eso sí, acompañados de un rifle. Sin éxito, se organizó una batida más exhaustiva al día siguiente. Cientos de personas se amontonaron expectantes a la orilla del río y en los puentes que lo cruzaban para ver cómo la policía llevaba a cabo la búsqueda de aquel misterioso animal. Algunos se quedaron hasta altas horas de la madrugada, pero una vez más, no encontraron nada. La historia fue consolidándose poco a poco, y sin ninguna respuesta clara ante tal misterio, las especulaciones se apoderaron de los medios de comunicación. Convencidos de que lo que estaban buscando era indudablemente un cocodrilo, el Daily News lanzó la teoría de que, probablemente, alguien del norte lo había abandonado en la ribera del río Avon cuando solo era una cría, o incluso cuando todavía era un huevo. Más tarde, el West Australian añadiría más detalles al asunto. En una de sus publicaciones, hablaba de la posibilidad de que un hombre que llevaba canguros, emus y otros animales desde el norte hasta el parque zoológico de South Perth estuviese involucrado en la aparición misteriosa de este animal. Según teorizó el propio periódico, en uno de sus viajes, este hombre acampó en Northam y posiblemente perdió a este supuesto cocodrilo. Sin embargo, el propio zoológico reconoció, más tarde, que no tenían constancia de que aquel hombre viajase con un animal como aquel. Otra de las teorías propuestas fue que un trabajador de la empresa Wainham Meatworks había dejado un huevo de caimán en la ribera de este río y a la vista estaba que ya había salido del cascarón. Aún así, pasaron los días y la búsqueda continuó. La gente seguía mirando con intriga las aguas del río y un oficial de policía seguía patrullando la zona con su rifle. Mientras los avistamientos parecían ir en aumento durante la noche, nadie lograba ver nada durante el día, y a pesar del calor del verano, la gente se negaba a meter un pie en el río Avon. El 18 de enero de ese mismo año, el West Australian lanzó una nueva publicación, aunque esta vez no aportaría datos nuevos sobre el caso. Por primera vez desde que la noticia apareció en los periódicos, se habló de un montaje. Sin embargo, la afirmación duraría poco tras el conocimiento por parte del periódico de que el inspector de policía de la ciudad había logrado ver al monstruo, una criatura de aproximadamente 2,5 metros de largo, a la que estaba dispuesto a capturar. De hecho, ese mismo día, el Beverly Times, el periódico local de la ciudad con su mismo nombre, por fin tendría la oportunidad de hacerse eco en esta historia. A diferencia de los periódicos locales, este medio amplió mucho más la noticia, señalando que el primer testigo en ver a esta extraña criatura fue la señora Whitworth y el último, el inspector Johnston. Pero la criatura seguía libre, nadando por las aguas de aquel río,
aunque todo cambió cuando un nuevo informe declaró que la criatura se había dejado ver por primera vez a plena luz del día. De inmediato, un alguacil se desplazó hasta la zona y tras abrir fuego 2 veces contra él, se descubrió que solo se trataba de un tronco de madera. La ciudad entera estaba envuelta en un ambiente tenso y preocupado, y la noticia de que una criatura misteriosa merodeaba por las aguas de la ciudad de Northam no tardó en llegar a otras ciudades, aunque no fue acogida como todo el mundo esperaba. Periódicos como The Truth se burlaron y desestimaron las afirmaciones sobre este supuesto cocodrilo que, durante la noche, se dejaba ver por las aguas del río Avon. Además, fue el único medio en papel que hizo pública una caricatura de la supuesta bestia, una caricatura que, como se puede observar, parecía una representación de los famosos dragones chinos. Otros periódicos como el Sunday Times se atrevieron incluso con poemas como estos, cuyo objetivo solo era hacer más leña del árbol caído. Aproximadamente 10 días después del primer avistamiento, la emoción inicial parecía haberse desvanecido, y los niños volvieron de nuevo a nadar en el río. ¿Qué había pasado con el supuesto cocodrilo? Sin nada más que decir al respecto, a finales de enero de 1929, la historia del monstruo del río Avon, en Northam, llegó a su fin. Cocodrilo, tiburón, tronco. Nadie hasta la fecha ha logrado ver de nuevo a esta misteriosa criatura. Así que sea cual sea su verdadera identidad, el monstruo del río Avon seguirá siendo un auténtico enigma para siempre. Desde tiempos inmemoriales, los monstruos alimentan mitos, fantasías, sueños y pesadillas. Algunas de las más famosas giran en torno a los mares, océanos, lagos e incluso ríos. Y es que la profundidad y la oscuridad de estas masas de agua las convierten en enclaves perfectos para que criaturas extrañas e incluso paranormales puedan desatar la imaginación de la gente. La cosa se torna aún más misteriosa cuando algunos han conseguido pruebas gráficas de que estos seres podrían ser totalmente reales. ¿Quieres conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.